de el hombre cambia mucho porque encontramos en la Semana Santa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y en la misma semana la pasión y muerte de Jesús. ¿Así seremos también nosotros? ¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Ya llegamos a la Semana Santa, en la inauguración plena con el Domingo de Ramos. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Saludos. Hola. Saludos. Toño, hoy te toca. A ver, ¿qué tal? Miguel, ¿qué tal? Muy bien, Victoriano. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Pues vamos a comenzar. Toño, te toca a ti. ¿Quieres decir algo antes de la lectura del Evangelio? Pues quisiera nada más comentar, Padre Vic, que en este domingo, pues encontramos la lectura del Domingo de Ramos, propiamente dicho, de la entrada de Jesús triunfalmente a Jerusalén, y también se lee la Pasión de Jesucristo de acuerdo al evangelista del ciclo que tenemos, ¿no? Entonces, para que nuestros queridos hermanos estén pendientes, este domingo tocará la lectura de la Pasión según San Lucas, pero nosotros en esta reflexión, pues nos vamos a focalizar en el Evangelio que tiene que ver con la entrada de Cristo triunfalmente a Jerusalén, ¿no? Nada más aclarando. Muy bien. Bien, pues vamos a comenzar. Jaime. Sí, Sí. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba a camino de Jerusalén y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataba el burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Muy bien. No sé ustedes, pero yo siempre que tengo oportunidad de volver a leer este pasaje del Evangelio, de la entrada de Jesús, me imagino la escena, ¿no? Porque la escena es muy descriptiva y tiene muchas señales, ¿no? Yo sé que el padre Miguel, el padre Victoriano, el padre Jaime nos harán favor de hacer un análisis más profundo de estas pistas que tiene el texto, pero yo me quiero referir a cómo se va contagiando el ambiente de alegría, ¿no? Cómo vemos que Jesús se monta
después de que los discípulos acondicionan el burrito con los mantos y todo, cómo se monta en él y cómo la gente va respondiendo, porque Jesús había estado realizando muchos prodigios, había estado predicando alrededor del templo de Jerusalén, entonces ya su fama pues se había difundido ya entre el pueblo, y vemos cómo la gente se empieza a contagiar de esa alegría y de ese reconocimiento a Jesús. Pero también vemos cómo ya los apóstoles a gritos pues empiezan a decir: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Y entonces ya era un reconocimiento, ya ahora sí que a gritos, de que Cristo era el Mesías. Y eso pues ya sabemos en qué acabó, ¿no? Que desencadena todo esto. Pero llama la atención, a mí me llama mucho la atención, cómo esa alegría se contagia, y el pueblo en general, las personas que estaban ahí, se contagian y empiezan a alabar a Jesús y a reconocer en Jesús que era el Mesías. No podemos decir que exactamente las mismas personas que lo alabaron son las mismas personas que estuvieron días después pidiendo otras cosas, ¿no? Que liberaran a Barrabás y no a Jesús. No podemos decir que sean las mismas. Yo no me atrevería a decir que sean las mismas, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero invitarles, queridos hermanos, es que nosotros nos contagiemos de esa alegría y no nos guardemos la alegría que sentimos de saber que Jesús es nuestro Redentor. Porque en esta época yo he encontrado que a veces, y voy a hablar por mí, ¿no? Yo siempre digo que yo nomás puedo hablar por mí porque no puedo hablar por los demás, pero a veces como que yo no he proclamado ante la gente mi creencia en el cristianismo y mi creencia en Cristo, sino me lo aguardo, ¿no? Me lo guardo como si en cierto ambiente en donde yo me muevo me diera pena que la gente supiera que yo soy cristiano y que sigo la religión de Cristo, ¿no? Entonces, para mí, este Domingo de Ramos es una invitación a no callarnos, sino a decirle a todo el mundo y mostrarnos muy orgullosos de que profesamos la religión cristiana y nos da mucho gusto profesarla y queremos anunciarla a todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí esto representa este Domingo de Ramos, que es esta invitación de que nosotros también vayamos a todo el mundo y a quien encontremos le digamos que estamos muy contentos porque Cristo nos redimió, ¿no? Y fíjense, para terminar aquí en esta primera parte mi comentario y reflexión, encontramos nuevamente a los fariseos. A los fariseos los encontramos en muchos pasajes del Evangelio, ¿no? Sí. Hay otros integrantes o grupos del pueblo de Israel que no nos aparecen tan seguido, pero los fariseos y los escribas nos aparecen bien seguidos, ¿no? Los fariseos más, ¿no? A nuestros días. ¿Verdad? Sí. O sea, siguen siendo unos sujetos muy particulares que aparecen en todos lados, ¿no? Y la respuesta que les da Jesús a los fariseos es que cuando se tiene que manifestar la gloria de Dios, esta se va a manifestar a pesar de los hombres. Y entonces esto debe
darnos una tranquilidad y una confianza de que la gloria de Dios se manifiesta por nosotros, con nosotros o a pesar de nosotros. Y yo creo que eso es muy importante para los momentos que está viviendo la iglesia hoy, en estos tiempos. Yo ahí quisiera dejar mi primer comentario, no sé, Padre Vic, tú dinos. Toño, pues vamos a ver, Miquele. Híjole, la situación emocional de los discípulos, yo la describo mucho como que ya iban contentos porque ya se iba a realizar todo lo que ellos esperaban de Jesús. Ellos esperaban que Jesús, haciendo los milagros que hacía y predicando en la forma en que predicaba y dándoles de comer a la gente, curando los enfermos, era el gobernante fabuloso, ¿no? Era como un abastecedor de pan y de salud. ¿Y qué más quisieran los que nuestros gobernantes fueran eso, abastecedores de pan y de salud? Yo siento que el ánimo de los discípulos es un ánimo que no se acaba de centrar en el proyecto de Dios. El ánimo de los discípulos proclama a Jesús rey, pero no un reinado atento a la palabra de Jesús, sino un reinado desatento a lo que les venía diciendo Jesús. Yo siempre que digo es que hay que tener una capacidad de frustración cuando uno sigue a Jesús, una capacidad de frustración que Jesús cambia nuestros planes completamente. Nosotros tenemos un plan, lo seguimos y pensamos que Él va a abastecer de pan y de salud nuestros planes. Pero Jesús no quiere ser eso, no quiere ser eso. Jesús quiere que el reinado de nosotros se dé en la cruz. Sí, en la entrada a Jerusalén es muy importante, pero es más importante el camino hacia la cruz, porque Jesús llega al palacio de Herodes y se da la media vuelta y se va otra vez al huerto de los olivos, en donde lo van a arrestar, y cuando lo arrestan comienza pues el declive de los ideales de los discípulos, de tal manera que capten que el proyecto de Dios no es un proyecto de reinado, no es un proyecto de reinado político ni de reinado despótico. Ellos fantaseaban con la idea de que Israel iba a ser todopoderosa. Ya había pasado el reino de Egipto, el reino de Asiria, el reino de Persia, de Babilonia, de Grecia, y ya estaban dominando los romanos. Entonces los que seguían naturalmente eran ellos. Y entonces el Mesías iba a profundizar o a fundamentar un reinado terrestre, un reinado civil. Eso pensaban, tanto los celotas como los discípulos. Y entonces, pues Jesús frustra sus planes porque el reinado de Jesús es el reinado de la obediencia y del amor incondicional y del abarcar a todos, todos los hombres en un abrazo en la cruz, lleno de misericordia, lleno de amor más. Es la decisión de Jesús de amar a los suyos que estaban en el mundo y amarlos hasta el extremo. Y este amor hasta el extremo, que no tiene posterior, es un extremo, entonces no hay nada después del extremo, ¿no? Ya no hay nada, todo es abarcado por este amor extremo. Es el verdadero reinado que nosotros los cristianos tenemos que tener, el reinado de la obediencia y el reinado del amor hasta el extremo.
en el perdón, en la solidaridad, en la comprensión, en la tolerancia. Esto es otro tipo de reinado. Otro tipo de reinado. Los discípulos se van a quedar frustrados en sus planes y nosotros nos quedamos permanentemente frustrados en nuestros planes porque el proyecto de Dios es la obediencia y el amor hasta el extremo. No son nuestros proyectitos mediáticos, inmediatos, no son nuestros proyectos inmediatos de ser, de reinar, de tener poder, de someter a los demás, de implantar una religión universal, implantar una moral universal. Todo esto cae por tierra en el momento en que Jesús, habiendo entrado con tal fuerza a Jerusalén, dice, esto no es. Y se va otra vez, regresó al Monte de los Olivos y allí les explica que el proyecto de Dios es otro. Gracias, Michele. Jaime. Sí, a mí me llama la atención cómo Jesús defiende esa fe todavía no centrada, ¿no? Como no la defiende porque se queden allí descentrados los discípulos, sino como que permite este tránsito, ¿no? Los discípulos sí lo aclaman como rey y creo que detrás del evangelio está los discípulos que van obedeciendo. Vayan acá, desaten el burro, tráiganlo, el Señor lo necesita, el Señor lo necesita. Como que está presente ese dato que comentaba el Padre Miguel, como la obediencia, van obedeciéndole a Jesús, van tratando de identificarse con Él, pues también como lo comentaba el Padre Miguel, no del todo todavía, necesitarán caminar un buen rato para ir entendiendo todo esto. Y esta expresión de que los discípulos entusiasmados y la multitud de discípulos, dice Lucas, son expresiones que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la multitud de discípulos, como los que van a ir caminando precisamente para comprender o vivir el misterio de Jesús. A mí me llama también la atención esta expresión, bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La gloria, ¿no? La gloria de Dios es que Él viene, ¿no? Él viene, Él es el que viene, el Rey es el que viene, Dios es el que se acerca y la alegría de los discípulos por allí está. Tal vez no comprenden toda la plenitud de la venida del Señor, ¿no? Todavía traen sus intereses, traen sus aspiraciones, sin embargo, bendicen al Señor porque Él viene y toman en cuenta este detalle del burrito, del Señor montado en un burrito. Yo creo que los discípulos estaban en crisis entre que, bueno, sí es el rey que viene, pero montado en un burrito, van transitando por esa madurez de fe que pues sí tiene que llegar a la cruz, por ir superando todas estas frustraciones de nuestras aspiraciones, pero que al final de cuentas quien va acompañando este proceso es Jesús, quien les va ayudando a transitar es Jesús. Y en este momento del Domingo de Ramos dice, pues si ellos se callan, gritarán las piedras, es decir, sí, pueden expresar eso, Jesús no se va a quedar aquí, ni los verdaderos discípulos se van a quedar allí, tendrán que ir transitando por el misterio pascual, el misterio de la vida que Dios nos da. Entonces, por ahí yo señalaría algunos elementos. Gracias, Jaime. Pues solo comentar, me hace pensar cómo la dificultad de primero concebirnos como en un proceso de crecimiento y de encuentro con Dios y cómo vivimos en un contexto en el que en realidad es muy difícil porque, para citar al Papa, hay mucho carnaval en la Semana Santa. Pasamos de Semanas Santas rigidísimas, de silencio, de ayunos, de abstinencias, en donde ni siquiera te bañabas y entonces el sábado de gloria había que, una vez abierta la gloria, había que bañarse y tal, a un desparpajo enorme que nos distrae, ¿no? Hay como
mucho movimiento, córrele para acá, córrele para allá, nosotros mismos en las cuestiones de la parroquia, que hay que correr, que hay que controlar que todo esté bien, que todo, ¿no? Entonces, es muy difícil también vivirnos en un proceso de encuentro con el Señor, porque vivimos más en función de lo externo, en función de las formas, en función de la apariencia. Y entonces, como decía Miguel, pues los fariseos de hoy también, ¿no? Porque andamos ahí con la máscara, muy rigiditos y muy bonitos y muy solemnes. Y entonces, qué bueno que Miguel pone el acento en la cruz, porque es el domingo de pasión también, ¿no? Es el domingo litúrgico en que la liturgia nos centra en la cruz y me parece a mí que la dificultad de la vida cristiana es centrarnos en la cruz, todo esto que comentaba ya Miguel. Nos cuesta trabajo, que comentaba también Jaime, nos cuesta trabajo centrarnos en la cruz porque la cruz nos parece aberrante o nos parece imposible, ¿no? Imposible. Y ahora, la verdad es que Jesús nos da el camino, ¿no? Nos da el camino, que ya vamos, me parece a mí, pues un poco ahí señalando a lo largo de estas reflexiones de cómo el amor, la misericordia, la generosidad, el trabajo por la paz, es decir, todo esto que representa o todo esto que vive Jesús en su persona en el encuentro con los hermanos. Y me parece a mí que una indicación tremenda pues es pues no estar con la nariz en alto, ¿no? A ver, que es que hablando con Dios, ¿no? Sino bajarnos más acá a nivel horizontal, donde me parece que toda la predicación de Jesús pues implica al Dios con nosotros, ¿no? No es el Dios que se desencarnó y allá espiritualó y de quién sabe cómo y lejos y encerrado en su cielito, sino un Dios que camina acá con nosotros, acá en la solidaridad con el hombre caído, con el hombre que sufre, con el que no tiene esperanza, con el que no ve posibles soluciones. Cómo la presencia de Dios se manifiesta justo porque esa es la cruz, pues, ¿no? Toda la acción de servicio caritativo al prójimo. Y entonces yo creo que sería muy, muy provechoso poder vivir la Semana Santa que se inaugura en este domingo de pasión. Nosotros subrayamos más los ramos y las palmas y el hosana, pero en realidad pues es el domingo de pasión donde la liturgia nos invita de esta manera poderosa porque se lee la pasión completa del evangelista que toca, en este caso Lucas, y entonces nos centra en este misterio de amor y de bondad de Dios, ¿no? La pasión, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues, Toño. Pues yo quisiera, ya aprovechando, ¿no? Que comentar ya de la Semana Santa, pues yo creo que es una semana en donde nos tenemos que dar la oportunidad de vivirla con ese espíritu que ya comentaban ustedes tres, ¿no? Con ese espíritu, yo digo, sí de recogimiento y de mucha reflexión e introspección, porque yo creo que algo que nos pasa es que vemos la pasión como algo muy lejano, ¿no? Como algo muy lejano a mí, ¿no? Decir, ay, pues sí, pasó, qué malos los que mataron a Jesús, qué feo, qué horrible. No, pero espérame, o sea... Pérfidos judíos, ¿no? Rezaba antes la liturgia. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es la invitación de aprovechar esta semana, de que pues yo haga un examen de conciencia, me arrepienta nuevamente de todos mis pecados, me prepare para vivir esa vida
que Dios quiere que yo viva, ¿no? Yo también, y perdón que suene reiterativo, los quisiera invitar, queridos hermanos, a que aprovechemos esta Semana Santa para acercarnos al sacramento de la reconciliación, ¿no? Oye, es que yo no necesito ahorita, no pasa nada, o sea, acércate y vuelve a pedir esa gracia de que la que Dios te da cuando te acercas al sacramento de la reconciliación. Aprovechemos esta semana para dolernos nuevamente de nuestros pecados y tener ese firme propósito de no volverlos a cometer. Yo les invitaría pues a eso y a la participación activa en la mayoría de celebraciones a las que podamos asistir. Yo les diría, ahorita afortunadamente podemos ya estar presencialmente en muchas de las parroquias, pues aprovechemos esta oportunidad porque cuidémonos, la pandemia no se ha ido, pero parece ser que esta Semana Santa sí vamos a poder estar presencialmente en algunas celebraciones, ¿no? Esa es la invitación que pues dejaría. Gracias, Toño. Michele. Sí, yo quisiera hacer un inventario de los signos de la realeza de Jesús. Primero que nada, el burrito. El burrito es una referencia muy fuerte a la entrada a la coronación de Salomón. En el Antiguo Testamento se dice que Salomón entró al palacio en un burrito sin montar. Entonces, los evangelios hacen alusión a esa entrada triunfal de Salomón. Y este es el primer símbolo de la realeza, del reinado de Cristo. Las palmas, los gritos de la gente. Cuando un gobernante entraba a una ciudad, a una población, se le recibía en la entrada con gestos de alegría, y también la alegría escondía un poquito lo que vemos ahorita cuando el gobernante entra a una ciudad, que le dan papelitos de peticiones, le dan este tipo de documentos, pues por supuesto que tienen que tener a una persona junto para irles pasando los folders, los papelitos, las peticiones. Este grito de Hosana, el hijo de David, tiene como por finalidad, es un grito de auxilio. Hosana significa pues auxilio, auxilio. Es un grito de ayúdanos, ayúdanos. Esto también es un símbolo del reinado de Cristo. También, no menospreciando los signos del reinado en la cruz, la corona de espinas, el manto, el cetro, que lo presentan como el hombre realizado, el hombre finalizado. Aquí está el hombre, dice Pilato. Todo esto nos hace a los cristianos descubrir que el auxilio que nos viene del Señor es un auxilio de misericordia. Es un auxilio que nosotros tenemos que aprender para transmitirlo a los demás. La reflexión a la que nos llama Toño, a la introspección, yo no la encuentro tanto en el dolernos de nuestros pecados, sino de un grito de auxilio que nosotros tenemos que hacer para que el Señor nos salve. ¿Y cómo es la manera de salvarnos? Abriéndonos a la necesidad de los demás. Este es un paso que tenemos que dar mental. El auxilio que nos viene del Señor es abrirnos a la necesidad de los demás. No es un auxilio egoísta, interior nada más. No es un auxilio de que sálvame a mí y que se frieguen todos los demás. No, es un auxilio, un grito de auxilio
en el que el Señor nos confronta, nos pone contra la pared. Si tú me pides auxilio, date cuenta que mi auxilio es abrirte a la necesidad de los demás. Esto es como... Hay un texto del Papa en un video que dice, perdónanos la guerra, perdónanos la guerra. Yo pretendo hacer una reflexión en el Vía Crucis de tal manera que descubramos que la guerra no está solamente en Ucrania, en Michoacán, en Zacatecas. La guerra la tenemos en nuestras familias. Cuando nosotros pretendemos ser salvados individualmente y someter a los demás. Y esto hace que nosotros tengamos que hacer un cambio mental de la entrada de Jerusalén a la cruz, a la cruz. Y allí es en donde se realiza la salvación. Gracias, Miquel. Jaime, ¿quieres? Pues un poco, este texto del Domingo de Ramos, yo también lo llevo a leer como un texto pascual. La comunidad de discípulos van leyendo estos signos del reinado de Cristo. La humildad, el pedir ayuda, el pedir salvación, todos esos son signos de que se va reconociendo, y la multitud de discípulos es como si este cuadro de los Hechos de los Apóstoles estuviera aquí adelantado. Van reconociendo el misterio de Jesús, la humildad con la que Él viene, la salvación que Él da, la salvación que ellos piden, toda esta dinámica, pues sí, tal vez con ecos veterotestamentarios, pero como muy, muy pascuales. La comunidad de discípulos se van encontrando con Jesús y se van alegrando. Esta alegría, la que mencionaba el diácono, me llama mucho la atención, pero es una alegría pascual, es una alegría pospascual, es decir, ya vemos al que viene, le pedimos la salvación con toda esta connotación que dice el Padre Miguel, sí, esa salvación que no es egoísta, no es para mí, y por eso habla de la comunidad de discípulos, porque si nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, pues los discípulos ponían al servicio sus bienes, y era todo este signo que mencionaba el Padre Miguel. No es una salvación para nosotros, sino para todos, y es la comunidad de discípulos que saben ya dar sus bienes, entregarse, moverse con la misericordia. Entonces sí, también lo leo como con tintes pascuales este texto. Muchas gracias, Jaime. Pues ahí está, amigas, amigos, una abundancia de pistas, porque la Semana Santa pues, es la más grande, la más profunda, y por supuesto es fuente de gozo, es fuente de alegría, porque estamos celebrando precisamente el misterio pascual, la resurrección del Señor. Y entonces, pues con la gran invitación a que lo vivamos de la mejor manera, como un encuentro con Dios en los hermanos, esta Semana Santa, pues hay mucho material que reflexionar. Y pues acá estamos, seguimos abonando para hacer tierra buena para el Señor, y les deseamos una Semana Santa maravillosa, muy provechosa, que la puedan vivir profundamente. Ese es nuestro deseo en esta Semana Santa, y nos vemos para el Domingo de Ramos, Dios mediante. Pues comenten, compartan, denle like si les gustó, o dislike si no les gustó, pregúntenos. Pues acá estamos en el invite, en la tierra buena para el día del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Luego.